Bienvenidos a Inmigración al Día. Yo soy la abogada Zoila Torres y estaré con ustedes respondiéndole todas sus preguntas de inmigración. Hoy día vamos a abordar dos temas. Primero, la ley que ha propuesto el gobierno demócrata para que se beneficien los soñadores y los portadores del TPS. Con esto vamos a hablar de cuáles son los requisitos. El segundo tema que se va a abordar son las peticiones familiares dentro de los Estados Unidos. Vamos a empezar con los requisitos para los soñadores y los dueños de TPS y cómo se pueden beneficiar. Los demócratas presentaron su propuesta de ley llamado el Acto de Promesa Sueño del 2019. En este se introdujeron cláusulas donde se está diciendo que los soñadores y las personas que porten el TPS pueden conseguir la ciudadanía. Esto no va a ser un proceso que los lleve de no tener estatus legal a ser ciudadanos. Esto es un proceso donde van a tener que pasar lo mismo que pasamos todos los inmigrantes al llegar a este país, que es conseguir su residencia y luego conseguir su ciudadanía. Si esa propuesta de ley entra en efecto, las personas que tienen DACA tendrán que tener ciertos requisitos. Entre estos es haber entrado a los Estados Unidos siendo menor de 17 años. Otro es haber vivido dentro de los Estados Unidos por lo menos por 4 años. Van a conseguir su residencia, pero no la permanente. Van a conseguir la residencia condicional por un periodo de 10 años. Si desean mover las condiciones, deberán tener 2 años de educación post, o sea, después de la secundaria, y deben prestar servicio militar o haber trabajado por lo menos 3 años. De esta forma podrán conseguir la residencia permanente. Ahora, también se indica quiénes no podrán aplicar. Las personas que no podrán aplicar son personas que tengan un récord criminal o una persona que tenga una sentencia que lleve más de 1 año y 1 día. También si tienen 3 o más sentencias por las cuales han recibido 90 días en la cárcel. Ahora las personas que tienen TPS también se benefician de esta propuesta de ley y ellos tienen unos requisitos diferentes. Estas personas deben haber entrado a los Estados Unidos por lo menos hace 3 años. Deben tener su estatus, deben haber estado dentro de los Estados Unidos por lo menos por 3 años. Deben tener su estatus de TPS desde septiembre del 2016 y deben pasar un chequeo criminal. ¿Cómo van a poder estas personas obtener su ciudadanía? Muchas personas indican que esto no es justo y que no deben darle este proceso porque van a tener su ciudadanía inmediatamente. Pues no es así. Estas personas primero tienen que conseguir su residencia y después deben aplicar por su ciudadanía como todos nosotros. Deben tener 5 años siendo residentes permanentes. Ojo, los soñadores recibirán solamente la tarjeta condicional, no la permanente. Requisitos extras de educación. Si no tienen la educación después del bachillerato, no podrán solicitar la residencia permanente. Servicio militar. Si prestan servicio militar, también pueden pedir la residencia permanente. Y si tienen 3 años laborales. Los portadores del TPS podrán aplicar a su residencia únicamente si ya tenían TPS en septiembre del 2016. ¿Esto qué significa? Digamos que a los hermanos venezolanos le dan el TPS mañana. Pues lastimosamente no se van a beneficiar de esta nueva propuesta de ley. Ellos van a quedar por fuera y van a tener que buscar otras estrategias para conseguir su residencia. Esto solamente aplica para personas que han tenido el TPS desde septiembre del 2016. Vamos a continuar. Mis consejos son que no cometan ningún delito. Si tienen récord criminal, que consulten con un abogado inmediatamente. Inscríbanse a continuar sus estudios después de bachillerato y consulte con un abogado. Esto no es una ley inmediata, no es una ley, es una propuesta de ley, la cual se está negociando.
Pueda que pase ciertas cláusulas, pueda que no, pero en este momento, en esta propuesta de ley, estos son los requisitos para que los soñadores y las personas portadoras del TPS se puedan beneficiar. Ahora nos movemos a nuestro segundo tema del día. En esto vamos a hablar de las peticiones familiares de las personas que ya se encuentran dentro de los Estados Unidos. Este programa se llama ajuste de estatus. Cuando la persona está fuera de los Estados Unidos es un proceso consular y es totalmente diferente. Este ajuste de estatus usted lo puede conseguir estando dentro de los Estados Unidos siempre y cuando usted haya entrado acá con una visa. Es importante que sepa que las personas familiares que lo pueden pedir son cónyuge, padre o hijos mayores de 21 años. Tenemos categorías y marca una gran diferencia de cuánto se tarda el proceso. Tenemos la categoría de familiares inmediatos y la categoría de familiares con categoría de preferencia. Los familiares con categoría de preferencia tienen que esperar a que haya visas disponibles. Estas son las personas que no consiguen su residencia muy pronto, se tardan 4 años, 5 años y todavía no tienen su residencia. En cambio, los familiares inmediatos sí pueden conseguir su residencia más prontamente. ¿Quiénes son los familiares inmediatos? Estamos hablando los familiares de ciudadanos. Esto es el cónyuge, hijos menores de 21 años sin casarse y padres de hijos mayores de 21 años. El ajuste de estatus, vuelvo y reitero, solamente aplica para las personas que viven en los Estados Unidos, que ya están aquí, que ya entraron y que están en este país y que entraron con legalidad, no sin documentos. Ok, entonces usted tiene que someter su petición favorablemente cuando todavía está vigente su visa con la que ingresó a los Estados Unidos. En limitadas circunstancias se acepta que la persona tenga la visa ya expirada, pero debe consultar con un abogado de inmigración para asegurarse que no vaya a hacer el proceso por gusto y que al final del día le vayan a negar su petición y termine en la Corte de Inmigración. ¿Qué documentos debe someter en este proceso? En este proceso usted debe llevar todas las pruebas que usted tenga, comprobando la relación familiar con la persona que lo está pidiendo. Esto es certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, documentos de adopción o cualquier otro documento original que demuestre el linaje familiar. Cada caso es singular, entonces no se deje llevar por el caso de su amigo, de su vecino, que sometió esto, que sometió lo otro y todo le salió muy bien. Debe asegurarse muy bien que someta todo basado a su caso y a su relación con la persona que lo está pidiendo. Por ejemplo, vamos a hablar de las peticiones por matrimonio. Las peticiones por matrimonio son un poquito más delicadas porque hemos tenido un gran número de fraudes a través de este tipo de peticiones. Por lo tanto, es importante que usted pueda documentar su relación. Esto se documenta a través de recibos de renta, de electricidad, de agua, de cable, de celular, de seguro de carro, de seguro de vida, todo lo que usted pueda demostrar que su matrimonio en realidad es de buena fe. Si su matrimonio en realidad es de buena fe, usted va a poder tener todas las pruebas. Por lo tanto, asegúrese de acumular todo esto desde que usted inicia su matrimonio o desde que comienzan a vivir juntos. Muchas personas viven juntas antes de casarse. Comience a acumular todo tempranamente. No espere que el día antes de meter su petición para comenzar a poner todo a nombre de las dos personas. Ahora, certificados de matrimonio, certificados de nacimiento, divorcios, taxes, récords médicos, toda esta información se va a solicitar. Todo esto se tiene que someter para que usted tenga un buen caso con inmigración. Asegúrese de someter todo desde el principio. He escuchado muchas personas decir, no, a mí me dijeron que no tenía que someter todo, que lo lleve a la entrevista. Señor, señora, por favor, someta todo. Mientras que usted somete todo, el oficial tiene menos preguntas de su caso. Usted le está dando toda la información al oficial. Menos preguntas tiene en su mente. Más fácil es de decidir su caso. Si usted falla y no manda documentación,
El oficial de inmigración puede hacer que su caso se siente en su escritorio más tiempo del necesario. Por lo tanto, actúe correctamente desde el principio para evitar las demoras en su caso. ¿Qué beneficio deriva usted mientras hay un proceso de petición dentro de los Estados Unidos? Pues usted puede someter la petición para recibir su permiso de trabajo. Y en esta hay una sección para también solicitar su número de Social Security o su seguro social. Después de que reciba estas dos cosas o con la misma carta que le da inmigración, usted se puede presentar a Motores y Vehículos y pedir su licencia de conducir. También debe comenzar a hacer sus taxes si está trabajando con el número de seguro social. También se puede pedir lo que se llama un permiso de viaje, que viene siendo un advance parole. Con este advance parole, usted tiene permiso de viajar. El gobierno de los Estados Unidos le otorga el permiso para salir del país. Muchas personas se han comunicado conmigo y me preguntan, mi caso lleva demasiado tiempo, no sé qué hacer, no se ha movido, he chequeado en el website de USCIS y sigue saliendo lo mismo que me salía hace 9 meses atrás, hace un año atrás y no me ha llegado absolutamente nada. Bueno, ¿cuáles son los pasos a tomar si usted ya tiene un caso con inmigración? Primero, llámelos, llame por teléfono, pregunte qué está pasando con su caso. Hay distintos niveles en el Departamento de Inmigración que responden llamadas. Pregúnteles qué está pasando con su caso en el primer nivel. Si ellos no le pueden ayudar, lo van a transferir al segundo nivel. Lastimosamente, una llamada con inmigración se puede tardar mucho, puede mantenerse en el teléfono por más de 180 minutos. Es lo que está ocurriendo actualmente. Tenga paciencia, manténgase en la línea y averigüe qué está pasando con su caso. Ahora, digamos que usted llamó y ¿qué pasa? Nada, sigue todo completamente igual. En el website sale lo mismo. Inmigración les manda una carta que dice que ya recibieron su llamada, que están tratando de agilizar su caso, o simplemente que no pueden hacer nada por el momento. Si usted ha chequeado con el sistema de procesamientos de inmigración dedicado a su oficina donde su caso está siendo evaluado y usted sabe que los tiempos ya están fuera de la norma, usted debe contactar a un abogado de inmigración. Nosotros podemos ayudarlo a agilizar su caso. Usted no tiene que estar en la espera a que ellos le manden una respuesta sin hacer nada. Nosotros tenemos vías para poder hacer una querella con inmigración. Nosotros nos podemos comunicar con personal de inmigración que usted no puede hacerlo. Por lo tanto, comuníquese con un abogado para que le podamos ayudar. Ahora, ¿qué debe esperar en la entrevista? Muchas personas que hacen este proceso solos o con un notario o paralegal están muy nerviosos al momento de ir a la entrevista. No saben qué esperar, no saben si los van a dividir, no saben qué va a ocurrir. Por lo tanto, primero, tenga calma. Que en la entrevista a usted no le van a poner una pistola en su cabeza y no lo van a hacer hablar más de la cuenta. Siempre respire y responda acorde a la pregunta que le estén haciendo. No hable más de la cuenta. Muchas personas piensan que por dar más información se ganan el beneficio del oficial de inmigración. No es así. Si usted le preguntan algo, responda solamente lo que le están preguntando. No se ponga a ofrecer información que no le han pedido. Esté tranquilo. No, o sea, el proceso es normal. Usted llega allá, entrega su carta donde lo citan, toma asiento, sale un oficial de inmigración por la puerta, llama a una persona, llama a otra persona, llama a otra persona, le toca su turno. Usted entra, se sienta. El oficial de inmigración le pide sus IDs, le pide su licencia, le pide los documentos que tenga para demostrar que usted es la persona que ellos tienen que estar hablando. Después de eso le toman una foto, le dice póngase aquí, le toman una foto. Después de eso comienzan a revisar documentos. Usted simplemente está sentado esperando que le pregunten. ¿Qué le va a preguntar el oficial de inmigración? Primero le va a preguntar información que está en su formulario. Lo que usted sometió, lo que usted firmó, lo que usted juró que es verdad, eso es lo que le van a preguntar. No le van a preguntar cosas que no estén en el formulario, al menos que ellos tengan motivos específicos para hacerlo.
Le pueden hacer preguntas también de los documentos que usted entregó. Divorcios. Si una persona que tenga muchos divorcios, esté seguro que le van a preguntar. Van a cuestionar si de repente usted le dio papeles a esas otras personas con las que estuvo casado o casada. Hijos. Le van a preguntar si los hijos están dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Compra de casa. Le van a preguntar si fue una compra junta como pareja o si ya la tenía anteriormente. Pero responda todo esto con calma, no se acelere, esté tranquilo, no pasa absolutamente nada. Ahora, le pueden hacer preguntas muy íntimas y aquí es donde las personas tienen miedo, no saben qué esperar cuando les preguntan acerca de su matrimonio. Tenga en cuenta que inmigración le puede preguntar absolutamente todo. Le puede preguntar qué comió la noche anterior, como también le puede preguntar cuándo fue la última vez que estuvieron íntimamente juntos. ¿Qué puede pasar con eso? Lo único que puede pasar es que ustedes den respuestas inconsistentes. Entonces, lo que echa a perder una entrevista de inmigración en realidad son los nervios. ¿Y qué puede ayudar a que usted no tenga nervios? Es estar preparado. ¿Cómo se puede usted preparar para esta entrevista? Consultando con un abogado de inmigración, asegurándose que al momento que usted vaya a su entrevista, su archivo esté al día, que no haya ningún cambio en la ley y que el oficial de inmigración no vaya a tener ningún abuso de discreción. Ahora, ¿cuándo le van a informar? Terminó la entrevista y usted está contento, feliz, todo salió bien, se siente muy bien con su pareja, se agarran de la mano, pero no saben cuándo van a saber de su caso. ¿Cuándo van a saber? Depende del oficial de inmigración. Si el oficial de inmigración desea, en ese momento le puede decir si su caso fue aprobado o no. Pero también tienen la opción de enviarle una carta y notificarle si su caso fue aprobado. Entonces, no hay una regla que diga que en ese momento de la entrevista le tienen que decir que su caso fue aprobado. Entonces, usted tiene que ser paciente, decir muchas gracias y retirarse. Ahora, tengo personas que me han dicho, tengo mucho miedo que me separen en la entrevista de mi pareja. No sabemos qué nos puede ocurrir. Si los separan de su pareja, no necesariamente no es porque duden de ustedes. Simplemente puede ser algo que el oficial le gusta hacer en sus entrevistas de rutina. Entonces, no tengan nervios, respondan con honestidad, digan todas las cosas como son. Personas me preguntan, pero esto es algo que yo puedo hacer solo, no tengo que hacerlo con un abogado. Pues yo les digo a todas las personas que cruzan la puerta de mi oficina que tienen y deben hacerlo con un abogado, porque si cometen un error, inmigración puede negar su caso. ¿Y qué ocurre? Puede ser su caso transferido a la Corte de Inmigración. Esto le va a salir mucho más costoso y mucha más ansiedad con usted y su familia si esto pasa. Ahora, ¿cuál es la función del abogado cuando vaya con usted a inmigración? Primero, nosotros nos aseguramos que toda la documentación esté correcta. Cuando usted va a un paralegal, usted le da toda la información, sus datos. Ellos muchas veces llenan los formularios con muy buena fe y quieren hacerle un favor a las personas, pero lastimosamente no saben todas las leyes de inmigración. Nosotros mismos a veces no sabemos cierta ley y siempre tenemos que estar chequeando los estatutos, algo que ellos no hacen. Por lo tanto, la función del abogado de inmigración es chequear que no haya nada en su caso que lo vaya a perjudicar. Aparte de eso, es chequear que toda la documentación que se está entregando a inmigración esté al día. ¿Para qué? Para que cuando vaya a su entrevista, usted no tenga que esperar muchísimo tiempo más para recibir una decisión de su caso. También nos aseguramos que su entrevista sea acorde, que el oficial de inmigración no vaya a tener un abuso de discreción, no le vaya a preguntar cosas que en verdad son ofensivas para usted y que no vayan a hacer cosas que en realidad no tienen nada que ver con su caso. Por eso es que se lleva un abogado de inmigración. Por eso un abogado de inmigración tramita sus papeles para que se los aprueben. Ahora, personas me han dicho que sometieron todos sus papeles, que todo salió muy bien, que inclusive el oficial de inmigración al final de la cita le dijo, todo está muy bien, te vamos a mandar una carta, no te preocupes.
pero reciben una carta que les está pidiendo más evidencia. ¿Y ahora qué? Ahora tienen que ir a buscar un abogado para que los ayude. ¿Por qué? Porque esa es la última mordida que ustedes tienen a la manzana. Si no lo hacen y si no responden correctamente y no envían lo que le están pidiendo, le van a negar su caso. Por lo tanto, usted tiene que ver la fecha de la carta, tiene que ver el tiempo que le están dando para responder la carta y tiene que buscar un abogado para que lo ayude a responder esa carta. Es elemental. Todo lo que ha hecho se va a tirar a la basura si no se hace esta última etapa correctamente. Ahora vamos a hablar cuánto tiempo se demora una respuesta de inmigración o qué debe hacer si después de la entrevista no recibe respuesta. Pues como dijimos inicialmente, primero debe chequear con USCIS, debe meterse online, poner su número de recibo, mirar qué dice, cómo está pendiente su caso, qué está pasando, en qué etapa van. Muchas veces ahí dice que están ya produciendo su residencia. Entonces, por lo tanto, simplemente es esperar. Si usted ve que no hay ningún movimiento en su caso, que simplemente dice, la entrevista fue para tal día y usted ya fue a la entrevista y no ha pasado absolutamente nada, entonces debe contactar a un abogado, debe chequear los tiempos de procesamiento, averigüe bien si su caso todavía está en la norma o ya está por fuera de la norma. Nosotros podemos ayudarlo a agilizar su trámite. ¿Qué debe hacer luego de recibir su residencia? Al fin le llegó la residencia, al fin ya tiene el papelito en su mano que dice que usted es un residente. ¿Qué debe hacer? Primero, chequee que toda la información en su residencia esté correcta. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, toda la información que ahí aparece, asegúrese que esté correctamente hecho. ¿Por qué? Porque puede mandar a que le envíen otra tarjeta en caso que haya un error de inmigración, sin que sea un costo para usted. Pero si usted se tarda 5 años en darse cuenta de que su nombre no está bien, de que esta otra cosa no está bien, entonces usted va a tener que pagar para que le cambien esta información. ¿Qué debe chequear? Que usted le llega a su residencia y está feliz. Chequee si le dieron la residencia permanente o condicional. ¿Por qué? Es elemental que si usted le dieron la residencia condicional, usted tiene que continuar manteniendo todas las evidencias de su matrimonio. Usted no puede dejar y quedarse dormido y decir, ya tengo la condicional, cuando me toque remover, ahí me voy a poner a hacer las cosas que tengo que hacer. No, señor, desde el momento que usted le llega a la residencia, usted tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Por lo tanto, tiene que contactar a un abogado, hablar con él, que él indique cuál es el próximo paso para remover las condiciones de su residencia. En este momento también usted tiene que cuidarse mucho de no cometer crímenes, porque un crimen le puede quitar la residencia. La residencia permanente o condicional no es una residencia que le da luz verde a estar en los Estados Unidos hasta que usted quiera. No, tiene condiciones. Y si usted viola esas condiciones, a usted se la pueden quitar y puede terminar en un proceso de deportación. Por lo tanto, no crímenes. Por lo tanto, si va a viajar, no se quede fuera de los Estados Unidos por un periodo mayor de 6 meses. Si lo va a hacer, debe pedir permiso y notificar inmigración. Consulte con un abogado para que lo ayude con este tema. Ok, mi consejo, siempre consultar con un abogado. Es lo mejor que puede hacer, es lo que más le conviene. Averiguar bien cuáles son todas sus opciones, cuáles son sus próximos pasos y qué ocurriría en caso de. Ahora, si su caso es negado, usted puede terminar en la Corte de Inmigración tramitando un proceso de deportación. Esto no es un buen día. Esto es muy malo, porque ahora tendrá que comprobar su caso en corte, donde tiene el fiscal que le quiere negar su residencia y donde tiene al juez que también va a cuestionarlo para ver si usted está diciendo la verdad. Por lo tanto, es esencial que todo ocurra bien en la primera etapa cuando está con USCIS. Si tiene récord criminal, no debe someter documentos solo, no debe ir donde un notario, no debe tratar de hacer el trámite usted por sí mismo.
tiene que ir donde un abogado para que lo ayude. Vamos a hablar ahora de preguntas que he recibido a través de este tema durante la semana. Tuve una pregunta donde me dicen, ¿después de cuánto tiempo puedo someter la ciudadanía? La regla es 5 años. Después de tener la residencia son 5 años para poder someter la ciudadanía, siempre y cuando no hayas violado ninguno de los términos de la residencia. Sin embargo, si estás casado y conseguiste tu residencia por matrimonio, puedes aplicar a la ciudadanía 3 años después. Otra pregunta que recibí fue, ¿quiénes pueden derivar de mi residencia? Esa es una persona que tiene hijos y quiere saber si sus hijos se pueden beneficiar de su petición. Si ella saca la residencia, sus hijos también son residentes, pues esto depende. Si la persona que te está pidiendo es ciudadano, la respuesta es no. No va a derivar ninguno de tus hijos. Si la persona que te está pidiendo es residente, la respuesta es sí, siempre y cuando sean menores de 21 años. Una persona ciudadana tiene que hacer peticiones independientes por cada miembro de su familia si quiere pedirlos. Ahora, tuve un señor que me pregunta que recibió una carta diciendo que su caso estaba siendo referido a inmigración. ¿Qué es lo que significa esto? Obviamente que su caso fue negado. Su caso fue negado por el departamento USCIS. Ahora va a tener que ir a la Corte de Inmigración, tiene que estar pendiente de las fechas, si le llega una notificación, tiene que notificar a Inmigración de cualquier cambio en su dirección y debe estar muy pendiente porque va a tener que ir a pelear su caso en la Corte. Otra pregunta que recibí la semana pasada fue de una señora que quería saber si su esposo podía pedirla, pero este tiene cargos criminales, tiene una convicción criminal. La respuesta es sí la puede pedir. Sin embargo, debe consultar con un abogado de inmigración para asegurarse que los cargos que él tenga no sean cargos que prohíban que esta persona pueda pedir un familiar. Muchas de las personas que no pueden pedir a familiares son personas que tienen crímenes contra niños. Entonces hay que chequear bien los cargos para estar seguro de que este no sea uno que va a impedir que continúe con su petición. Otra pregunta que recibí, vamos a tener muchas preguntas porque recibí un montón de preguntas la semana pasada, es de una persona que está recibiendo ayuda médica del gobierno y quería saber si esto iba a ser problemático para su petición. Se ha escuchado mucho del término cargo público. Esas son personas que reciben ayudas del gobierno y se ha dicho que personas que reciban ayuda del gobierno no van a poder tener las peticiones aprobadas. Pero cargo público no aplica para todo el mundo, solamente aplica para personas que reciben ayuda monetaria. Sin embargo, debe chequear con un abogado para asegurarse que el tipo de ayuda que usted está recibiendo no sea uno que se pueda tildar como cargo público. ¿Qué pasa con personas que no quieren viajar o que tienen miedo de viajar por su estatus en los Estados Unidos y lo envían a otra oficina de inmigración? Sabemos que están transfiriendo los casos de una oficina que tiene muchos casos y mucha demora a otras que no están tan llenas. Pues sabemos que los casos están siendo transferidos a oficinas en el mismo condado o en ciudades anexas. No lo pueden enviar a su entrevista a un lugar muy lejano. Otra pregunta que recibí fue, ¿qué pasa si pierdo mi cita? La persona tenía una cita y lastimosamente se olvidó de la fecha, no pudo ir. Entonces, inmigración toma esta información o la falta de haberse presentado a la cita como un abandono de su petición. Por lo tanto, todo lo que usted hizo se fue para abajo. ¿Qué se puede hacer? Se puede notificar a inmigración que fueron circunstancias fuera de su control. Usted debe hablar con un abogado para que lo ayude a hacer este trámite y no pierda todo lo que ha hecho. Si esto se hace acorde, ellos pueden reabrir su caso y usted puede guardar su fecha de recibo, que es muy importante para muchas peticiones. ¿Cuánto tiempo se puede tardar para que le envíen su residencia?
Pues esto depende de dónde esté su caso. Todas las oficinas trabajan diferente, no todas las oficinas son uniformes, o sea que la oficina de Miami, la oficina de Nueva York, la oficina de Ohio pueden tener el mismo caso, las mismas respuestas, la misma clase de petición, pero sus tiempos son diferentes. Debe tener paciencia, debe chequear online, debe estar siempre viendo qué está pasando con su caso y en últimas, si no sabe nada, no se quede con los brazos cerrados, esperar, 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 consulte con un abogado. Una señora me escribe y me dice que ha trabajado en los Estados Unidos, ya tiene la visa expirada y ha trabajado sin autorización, no ha tenido documentos para trabajar. Tiene mucho miedo de meter su petición. Ella ya está casada por un promedio de 8 años y el señor ya se hizo ciudadano, o sea que ya la puede pedir, es un familiar inmediato, ya puede conseguir su residencia si mete todo y tiene todas las pruebas, pero tiene mucho miedo de hacerlo porque ha estado trabajando sin autorización. Usualmente trabajar dentro de los Estados Unidos sin autorización es una violación de las leyes, no se debe hacer, pero en limitadas circunstancias no es penalizado por inmigración. Y esto es en los casos cuando un cónyuge ciudadano pide a su familiar, a su esposa, a su esposo. Por lo tanto, pueden continuar con su petición, no lo pueden penalizar por haber trabajado sin documentos. Bueno, con esta información vamos a concluir el tema de las peticiones familiares. Si tienen preguntas, nos la pueden enviar y nosotros vamos a estar enviándole una respuesta. Trataremos de enviarle la respuesta lo más pronto posible. Sin embargo, tengan paciencia. Nosotros estamos aquí para ayudarlos. Es un placer estar con ustedes y poder platicar de estos temas y ayudarlos a encontrar su sueño americano. Para una consulta más detallada de su caso, usted me puede llamar al 954-656-8646. Hasta luego.